Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Una pregunta aquí al inicio de este tema. ¿Tú crees que puedes hacer cosas más grandes de las que Jesús hizo? ¿Estás listo para probarlo? Síguenos en esta enseñanza. Soy Alberto Salcedo, en este programa de Haciendo Discípulos. El tema más hermoso de la vida para todos aquellos que amamos a Dios o que estamos comenzando el camino o no hemos entendido nada es una comunión, una amistad, una relación, no sé, todo lo que puedas tú pensar con un mejor amigo que puedas tener en el universo, que es el Espíritu Santo. A mí me gustan mucho las palabras que Jesús usó para presentar al Espíritu Santo a la humanidad. Así fue la presentación. En Juan, en el capítulo 14, vamos a leer a partir del verso 1, empieza la presentación, como Jesús dice. Jesús, el camino al Padre. 2, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Continúa este verso de Juan 14, el 3. Cuando todo esté listo, dice Jesús, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ya eso es una invitación la más poderosa del universo. Dios, hecho hombre, prepara a los que le van a seguir para presentar al compañero aquí en la tierra que se llama Espíritu Santo. Lo está diciendo de una manera fabulosa. El verso 4 dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, porque ya les explicó, porque ya les enseñó. Y el verso 5 dice, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. Siempre oportuno en su comentario. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús sabía que no entendía, pero les había explicado el tema. Entonces Jesús le contestó y el verso 7 dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Está hablando a los discípulos Jesús. Tú y yo somos discípulos de Jesús. La pregunta es ahora, ¿realmente conocemos a Jesús para entender quién es el Padre? Hemos tenido esa profundidad de conocer, no religiosamente, no de leer cantidad de libros, de comentarios, sino una relación espiritual. Si ustedes realmente me conocieran, sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Escucha, está hablando lo mismo que nosotros quedaríamos así de sorpresa como quedaron ellos, porque lo han visto al Padre, pero no lo han visto. Pero si lo ven a Jesús, lo han visto al Padre. Dice Jesús respondió, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Parece algo filosófico, pero no es así. Él te está diciendo, si tú tienes una relación conmigo, entonces tienes relación con el Padre, con mi Padre, que es Padre de todos nosotros. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Muchos leen eso y pensamos, porque yo también lo leí, que no entendía bien. Sí, tienes razón, claro, porque el Padre, entonces hago mi conclusión. Pero te está diciendo algo que los discípulos no terminaban de entender y tenían la confianza de hablar. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús les dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Es decir, si me miras a mí, ¿estás mirando al Padre? Las palabras, reitero, estoy leyendo otra vez este verso 10, que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y para un poquito enredarte más, el verso 11 dice, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Escúchame, aquí Jesús nos está poniendo en esta altura para que nosotros desde acá, la tribuna baja, empecemos a hablar y mandar loas. Nos está diciendo que Él, al estar en nosotros,
nos da la posibilidad de tener la misma comunión que Jesús tenía con el Padre, que el Padre vivía en él. Y en nosotros vive Jesús. Y encima de Yapa, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Ese tema no se lo discute. Muchos lo hablan, lo leen, lo pueden decir en varios idiomas, pero la clave más importante es: todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Cuando leo esto me pongo mal. Dice que si yo creo en Él, voy a hacer las mismas cosas que hacía Jesús, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Te pregunto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este momento en el cual Jesús está mostrando la grandeza de la relación, del sacrificio que va a hacer, que por lo tanto a través de esa muerte de cruz y el derramamiento de su sangre va a lograr que nosotros tengamos la certeza de hacer las cosas más grandes en el mundo, más grandes? El que cree en mí hará las obras que yo he hecho, está hablando Jesús, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Este es el evangelio, el común. No es un evangelio preparado para privilegiados. Pero ¿cuántos de nosotros creemos? Hablamos de Jesús. Muchos se persignan, muchos van de rodillas, muchos hacen cosas y hemos hecho. La pregunta es, ¿qué magnitud de lo que Dios quiere hacer nosotros hemos dejado que penetre en nuestro espíritu? ¿Cuántas veces nos hemos asustado, nos hemos decepcionado? Hemos pensado que Jesús se olvidó de nosotros, cuando en realidad nosotros nos hemos olvidado del Jesús que vive en nosotros, del Espíritu Santo que vive en nosotros, de Dios en nosotros. Y dice el verso 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Ese es el evangelio. ¿Por qué estamos buscando personas muy ungidas, que a este ha ido a Israel, el otro ha vuelto, que este estaba muerto y está vivo? ¿Por qué si a ti y a mí nos ha dado la misma autoridad? Lo dije, esto es palabra de Jesús. Les digo la verdad, el que cree en mí hará las mismas obras. ¿Qué nos detiene? ¿Por qué nos hemos limitado a no vivir la grandeza del mundo espiritual todopoderoso, gracias a la sangre de Jesús derramada, que ha hecho que nosotros seamos llamados hijos de Dios, y que nuestro hermano mayor sea Jesús, y que nos dé los dones que Él ha recibido, nos ha dado a través del Espíritu Santo de Dios, que la gran mayoría de los hijos e hijas de Dios tienen? No es una palomita de amorosa que está por ahí, es una actitud espiritual de poder. Usemos otra vez el poder del Espíritu Santo en nosotros. No por estar en el siglo que vivimos ya estamos muy modernos, no, estamos más lejanos de la pureza de vivir con el Espíritu de Dios, la autoridad para marcar, definir, abrir puertas, cerrar puertas, etcétera, etcétera. De eso habla. Por eso el verso 13 dice otra vez, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, dice el 14, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Es un desafío muy terrible, muy terrible. Da vergüenza leer estos versos y pensar que fueron para otros. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Me está diciendo de qué sufres, por qué te amargas, por qué bajas los brazos, por qué no estás pleno en la adoración, por qué no estás pleno en el servicio, porque piensas que no te escucha, porque piensas que es lejano, que no mereces. Nadie merece, justamente porque nadie merece, fue a la cruz, derramó su sangre, pagó el precio de nuestro inmerecimiento, para que por la sangre podamos merecer todo lo que Él habló. De eso está hablando. Este capítulo 14 que acabo de leer es poderoso, es muy fuerte. Y nos damos el lujo a veces de enseñar lo que es el cristianismo, lo que es relación con Dios, todos los libros que podamos leernos. Pero si solo estos capítulos los pudiéramos vivir, tu vida, tu hogar, tus amistades, tu trabajo, tu ciudad, tu país serían otros. Simplemente con esto. Pero nos hemos dedicado a otras cosas que suenan espirituales, pero no tienen ningún valor ni autoridad. Este es un desafío. Estoy hablando de mi persona y seguro que muchos se van a identificar con esto.
Por lo tanto, reitero el verso 14 de este capítulo 14. Es cierto, dice Jesús, es cierto, lo que estoy hablando es cierto. Pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Te invito a que en esta jornada, en este día, con esta palabra, en este libro del Evangelio de Juan, puedas empezar a intentar vivir eso sobrenatural. No somos religiosos por hacer penitencias, hacer caminatas, hacer festividades, presteríos y cuanta cosa se ha ocurrido al hombre sin Dios. Porque el hombre con Dios, la mujer con Dios, la familia con Dios debería vivir estos dos versos finales. Les invito a ello. Es un desafío, pero esos son invitaciones de la boca de Jesús, provocándonos. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Lo dijo Jesús. Yo lo creo y lo voy a vivir. Cuando estás sometido a una prueba, tienes algo que lastima tu vida, que no sabes cómo solucionar, que estás trancado en eso, en realidad es algo que Dios está preparando para un fruto inmenso. Cuando uno siente dolor, piensa que es castigo. Cuando uno siente dolor, piensa que lo ha hecho mal. Pero en realidad lo que está pasando es que cuando viene el dolor, empieza a fortalecerse tu fe. Empieza a cambiar tu vida. Empiezas tú a mirar que ese camino de dolor en realidad es una ancha avenida de fe donde los milagros de Dios te están esperando.